Pues ayer avanzó en la Comisión de Salud del Congreso de la Unión la iniciativa que pretende obtener los recursos de las cuentas de Afores que no están activas para pasarlos al fondo de pensiones, que precisamente ayer se tramitó ya prácticamente su creación. Este fondo, que de entrada con este dinero de las cuentas no utilizadas podría tener hasta 40,000 millones de pesos, en teoría, por lo menos en lo que dice la iniciativa, se vería compensado con las ganancias del Tren Maya, que no produce ganancias, pero ni por aproximación, y también las jugosísimas ganancias del aeropuerto Felipe Ángeles, que no tiene aviones, ni tiene nada, ni nadie lo quiere, y las aerolíneas no quieren estar allí, ni estarán. Así que se ve muy complicado el futuro, el panorama para la pretensión esta del fondo de pensiones, que busca, en estricta teoría, lograr que las pensiones para los mexicanos alcancen el 100% al momento de su jubilación, algo que no ocurre en ningún otro país. Cosa complicada y que solamente beneficiaría, en el supuesto de que se aplicara, solamente beneficiaría a 9 millones de trabajadores, que son los que tienen seguridad social. El resto de los mexas, bueno, las complicaciones, ¿dónde están? Bueno, pues primero que nada, 40,000 millones de pesos no alcanzan, pero para ni un mes. Así, o sea, 4 semanas y se acabó la lana, no hay más. El aeropuerto Felipe Ángeles no genera ninguna ganancia, al contrario, está quitándole dinero al pueblo. Por supuesto, el Tren Maya no genera ninguna ganancia, al contrario, está costándole un montón de dinero al erario público porque apenas está comenzando. Y obviamente la iniciativa condiciona que existan recursos para poderse aplicar a las pensiones en caso de que se aprueben, y se aprobarán, porque en ese caso, bueno, en el caso específico, como son leyes secundarias, a Morena sí le ajusta su mayoría para poderlas hacer pasar. Aún así, no existe nada de dinero. 40,000 millones de pesos es una gotita de agua en un cubetón de 19 litros que no va a tener fondo jamás en la vida. Se ocupa, para poder hacer esta compensación, para beneficiar a muy poca gente, poco más de 2 billones de pesos al año. ¿Sí entienden qué significa 2 billones de pesos? Es una brutalidad de dinero, Y pues por supuesto, pues por muy bonito y muy hermoso que se pueda ver en el papel, pues la verdad es que México no tiene recursos para hacer frente a una iniciativa. Eso sí, electoralmente está toda madre, ¿eh? Porque la narrativa de estamos trabajando para que tengas más pensiones, pues electoralmente es muy jugosa. Y al final es a donde va. Esto es estrictamente electoral y para tener con qué llenarle el buche a los solovinos que les encanta comer aire, por no decir otra cosa. Esa es la única verdad. Esto sirve única y exclusivamente a la narrativa de la 4T para fingir que están trabajando a favor del pueblo. Y al pueblo le están picando la cola por un lado y el pueblo feliz. Qué lamentable. En un capítulo más de su telenovela Ecuador contra México, México contra Ecuador, o Kramer contra Kramer, pues evidentemente, pues ya hay algunas voces que están empezando a decir, pues ya cámara, ¿no? Ya estuvo suave de tanto drama. Y una de esas voces es la del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien ya de plano le dijo a López Obrador, vente, güey, vamos a echarnos unos taquitos, vamos a arreglar, vamos a platicar, güey, pero no me arrepiento de lo que hice. ¡Ah, la burger! Ante esta situación, Epifanía Gómez, o sea, López Obrador, la plañidera favorita de todas las telenovelas, se tira al suelo y rueda diciendo, ¡no! Mis abogados serán los que diriman esto, Daniel. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiera querido hasta el fin, sé que te arrepentirás. Así está la novela. Así de ridícula está la novela. Lo cierto es que
Al que menos le conviene un arreglo con Ecuador es justamente a México, o específicamente el presidente López Obrador. Es lo que menos quiere López Obrador. ¿Por qué? Porque el asunto de Ecuador le dio las herramientas para justificar una narrativa que ha manejado durante bastante tiempo y que apenas un país le hizo caso para confirmarla, que es justamente el complot internacional en contra de la Cuarta Transformación. Ese argumento muy poderoso, por lo menos entre sus huestes, entre sus solovinos, pues evidentemente tiene que ser mantenido. Y si de pronto llegara este presidente Noboa a arreglarlo, o a querer arreglarlo, no, pues echa por tierra todo este asunto, sobre todo ahorita que haya elecciones aquí en México. Faltaba más. Precisamente por eso el presidente López Obrador se ha negado a resolver este asunto. Dice que esto se va a dirimir en la Corte de Justicia Internacional. Este asunto de la violación a la soberanía es prioritario, faltaba más, dijo el presidente. Y por supuesto también hubo ya otros adláteres del presidente que también ya están haciéndole gordo el caldo, como por ejemplo el presidente colombiano Petro, quien suspendió un acuerdo de alto nivel con Quito en represalia por el asalto a la embajada mexicana. Mientras tanto, Daniel Noboa, aunque está invitando los tacos, dice que no se arrepiente de haber invadido el suelo mexicano de la embajada allá en Quito. Y pues bueno, la telenovela promete por lo menos otros 5,000 episodios de aquí hasta que se acaben las elecciones aquí en México. Y hasta entonces se va a dirimir todo el asunto y ya todos bien compas de decir, nos salió bien el tinglado, ¿verdad? Y todos los mexicanos, bien imbéciles. Hay versiones encontradas con este tema. Por un lado, algunos medios de comunicación están manejando que el Instituto Nacional Electoral paró un fraude con el voto extranjero, en donde encontró inconsistencias en casi 40,000 registros y que muchos de estos, casi 18,000, estaban tan irregulares que parecían obviamente una operación de fraude electoral. Pues eso es por un lado. Pero hay otros medios de comunicación que también lo quieren calmar un poco. Mira, por ejemplo, el periódico 24 Horas habla abiertamente de fraude. Por su parte, el periódico Milenio también habla sobre un tema de un plan de voto masivo e ilegal desde el extranjero. Y sin embargo, por ejemplo, también el periódico Excelsior, ahí le va, el periódico Excelsior lo maneja no como una detección de operación de fraude, sino que lo maneja como un error. Está interesante este asunto, o sea, la diferente percepción de cómo se dio este asunto, por supuesto, ha servido no solamente para meterle una narrativa nada deseable al tema electoral, sino que, por ejemplo, obviamente también para que otros actores, como por ejemplo López Obrador, pues obviamente lleven agua a su molino. Y también destaca que el INE dice que hay revisión y que no detectó un fraude en este sentido. Hay información encontrada en este asunto, pero bueno, lo cierto es que, de acuerdo a la narrativa de la mayoría de los medios de comunicación, el Instituto Nacional Electoral va a presentar denuncias, o sea, 18,000 denuncias en contra de quienes resultan responsables del patrón de irregularidades identificado al intentar registrar votantes en el extranjero, pero con direcciones IP de la Ciudad de México, Quintana Roo y Nuevo León. Ojo con el dato, ojo con este dato, es decir, ante el Instituto Nacional Electoral, 18,000 personas se registraron como que estaban viviendo en Estados Unidos o en otros países, pero resulta que el número de IP del Internet Protocol resulta que estaba radicado en México. O sea, se registraron para votar en el extranjero, pero viviendo en México. Sorpresita, sorpresita. Quienes sí radican fuera del país y quieran votar serán atendidos de forma personalizada y tendrán hasta el 5 de mayo, para realizar este trámite y poder votar en el extranjero. Tema interesante, por demás interesante. Bueno, Ciudad de México, ¿por quién está gobernada? Que es uno de los patrones de registro fraudulento que detectó el INE. ¿Por quién está registrada?
o más, ¿quién está allí electoralmente? Digo, es pregunta. ¿Quién está, o por ejemplo, también otro tema, ¿quién está en Nuevo León? ¿Quién gobierna Nuevo León? Un partido que le hace, bueno, no un partido, un gobernador, el partido no tiene mucho, pero un gobernador que le hace gordo el caldo a Morena, justamente, que es el que gobierna también la Ciudad de México. El patrón de fraude está puesto, el INE va a empezar a hacer las denuncias correspondientes y pues bueno, obviamente salta el tema justamente de, bueno, si está tan ganada la elección, si Claudia Sheinbaum ya lleva creo que 456% de todos los votos, ¿por qué carajos pretenden hacer fraude electoral? ¿Por qué carajos? Algo hay allí, ¿eh?